como pudimos percatarnos el día de ayer, pues simplemente el hecho de que todos los derechos contemplados en los tratados internacionales, pues ya están incorporados con el máximo nivel normativo en nuestro país, y además de la modificación del amparo, que pues entró en vigor el 4 de octubre en la reforma constitucional, que previsiblemente tendremos en días próximos nueva ley de amparo, que va a ser más flexible con otras instituciones, con nuevas instituciones, este sistema, pero para lo que efectos de este seminario, lo que nos interesa es que todos los jueces mexicanos se transforman por este efecto combinado de la resolución del caso Radilla-Pacheco contra los Estados Unidos mexicanos, junto con la reforma al artículo primero, pues todos los jueces mexicanos se vuelven en jueces interamericanos y tienen el deber de hacer control de convencionalidad ex oficio. Y desde luego, pues yo diría que por mayoría de razón, pues los jueces federales, los jueces y magistrados federales, debemos de hacer también ese control de constitucionalidad ex oficio. Y esto también implica, pues desde luego, abandonar muchos paradigmas. Y precisamente va a ser en el trabajo de los jueces, de los magistrados, finalmente que se encuentren los cauces procesales, los cauces idóneos para que esto aterrice. Porque, como pudieron ustedes advertir, el día de ayer en el punto 339 de la resolución del caso Radilla, pues la Corte Interamericana es muy cuidadosa cuando dice que dentro de las formas y de los trámites establecidos por la legislación nacional. Entonces, no sobre pretexto de hacer un control de convencionalidad ex oficio, pues se va a crear un recurso donde no lo haya, o se va a tramitar algo que no exista procesalmente hablando. Aquí es muy interesante insistir en que pues, lo que se pretende sí es hacer una justicia material de contenidos, pero sí dentro de las formas procesales adecuadas. Y esto me lleva, pues hay que corregir esto, porque si no va a estar suena y suena. No, está apagado, yo no sé por qué suena así. Me lleva a comentar algo que sí es bien importante, porque incluso el ministro Azuela, que es el actual presidente del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, dedicó el mensaje de uno de los números de esta revista que hace el Instituto, Raíz y Conciencia, a comentar pues precisamente esto del caso Radilla y bueno, el gran reto que involucra para la ética judicial, pues precisamente el tema relativo a este deber de todas las autoridades y sobre todo de los jueces de hacer ese control. Dice el ministro Azuela en la parte relativa, con una visión política, los actos realizados para difundir la reforma constitucional y un buen número de artículos periodísticos escritos con este propósito han hecho elogios inusitados de esa modificación y reforma realizados por el constituyente permanente o poder reformador de la Constitución, dando la impresión incluso del inicio de una nueva época protectora de los derechos humanos, cuando este momento, según esa visión triunfalista, solo se protegían las garantías. Ya vimos que garantías y derechos es exactamente lo mismo, ¿no? Es simplemente un cambio semántico. Realmente la verdadera transformación está en llevar los derechos contemplados en los tratados al máximo nivel normativo. Eso es lo realmente trascendente de la reforma. Con una visión jurisdiccional objetiva, y ahí es donde entra el comentario, con una visión jurisdiccional objetiva, probablemente se debiera ser más mesurado. Desde luego, deben existir elogios, pues indudablemente se advierte un propósito claro de fortalecer y ampliar la protección de los derechos humanos, y ello se traduciría necesariamente en una mejor impartición de justicia, pues otra clara intención de esos cambios constitucionales consiste en hacer más flexible el examen de ese trascendental tema.
apartándonos de formalismos literalistas propios de otra época, sí, del siglo XIX, ¿verdad? Sin embargo, las disposiciones reformadas contienen expresiones académicas, susceptibles de interpretaciones diversas y también reglas imprecisas, propiciadoras de exámenes con direcciones equivocadas. Todo ello podría manejarse equilibradamente si en todos los jueces, en sentido genérico, prevalece la ética judicial a través de sus principios y virtudes. El gran peligro para quienes carezcan de ello es caer en precipitaciones y aún, confiemos, nunca se dé, en arbitrariedades y corruptelas, so pretexto de salvaguardar derechos humanos, acatando la orden constitucional dirigida a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, de cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Seguramente las decisiones que se vayan adoptando en aplicación de esta disposición propiciarán el establecimiento gradual de jurisprudencia, iluminadora y ordenadora de la materia, evitándose el caos jurídico propio de la incertidumbre e inseguridad jurídica, que a nivel general podría llegar a producirse, llegándose paradójicamente a situaciones de injusticia. Por eso es importante que este control de convencionalidad y esta tutela de los derechos humanos contemplados en la Constitución y en los tratados por todos los jueces del país debe llevarse a cabo dentro de los canales procesales que actualmente existen, porque a través de ellos, bueno, ambas partes que están en un conflicto, o las partes que están en un conflicto, pueden hacer valer sus derechos. Los jueces no pueden perder de vista la delicada función de introducir temas sobre derechos humanos, olvidándose de principios procesales, garantizadores del equilibrio entre las partes y de la presencia de derechos humanos de generaciones diversas, conforme a la distinción de la academia, que podrían entrar en conflicto. Ello exigirá cautela, rectitud de intención y, sobre todo, estudio cuidadoso en torno a la introducción de ese tipo de decisiones. Acudir a los tratados internacionales elevados por la reforma a nivel constitucional será indispensable realizarlo con profesionalismo, principio esencial de la ética judicial. Los jueces, aspirantes a la excelencia cotidiana, así lo harán, contribuyendo a la formación de criterios coherentes y orientadores. Mi deseo sincero, dice el ministro Azuela, que nunca aparezcan los mediocres propiciadores de desorden, inseguridad e injusticia. El Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial se esfuerza por conseguirlo al promover los principios y virtudes aludidos. Entonces aquí, pues como todos los temas en materia jurisdiccional, prudencia, objetividad, excelencia ética y profesional, para poder atender estos temas tan trascendentes. Y ya tenemos un elemento, insisto, un libro de texto de cómo realizar esto, que es la resolución del expediente 902 diagonal 2010 de la Suprema Corte. Ahí nos está diciendo los pasos que se deben llevar a cabo para ese control de convencionalidad y desde luego los parámetros de contrastación que son importantes. En primer lugar, lo que dice la Constitución mexicana y la jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto. Después, los derechos humanos, desde luego, contemplados en los tratados internacionales con su interpretación por los órganos que los propios tratados han facultado para ello. Y desde luego esto debe hacerse en 3 pasos, una interpretación conforme en sentido amplio, una interpretación conforme en sentido restringido, y al final, cuando no haya más remedio, desaplicar la ley, pero sin hacer una declaración general o una declaración de inconstitucionalidad con efectos al futuro, dentro de las consideraciones propias de la sentencia. Yo creo que esto es lo más destacado del día de ayer, y desde luego, bueno, destacar en esto
sobre todo lo más importante de la reforma está en el artículo 1 de la Constitución. Ese nuevo artículo 1 de la Constitución va a ser referente obligado, desde luego interpretado como lo vimos por la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, pues nos da un panorama muy claro de este cambio de paradigma, el deber de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, que involucra a todas las autoridades en la esfera de sus competencias, pues puede cambiar muchas cosas. Desde luego, pues ya lo vemos con los jueces, que tenemos el deber de hacer ese control de convencionalidad, pero también para las autoridades administrativas, para el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Y desde luego para acabar con prácticas también por parte de las autoridades que le dan al traste al sistema de administración de justicia, como es una excesiva litigiosidad. ¿Cuántas veces no hemos visto asuntos donde la autoridad administrativa está consciente que hay jurisprudencia aplicable al caso exactamente y aún así recurre? Entonces, pues esto es una violación clara de derechos humanos, ¿verdad? Si ya sabe que el caso ya está fijado jurisprudencialmente, ¿para qué el recurso? Entonces, bueno, son temas que necesariamente también en el ámbito de las responsabilidades administrativas y de los delitos de servidores públicos deben caminar. Que yo creo que esto es también la otra vertiente de la reforma respecto a la obligación de respetar, promover, garantizar los derechos humanos. Bueno.